Bueno, seguimos con bombas de calor. Cuidado, no que hay explosión de temperatura, ¿eh? El doctor Víctor sigue con nosotros. Adelante, doctor. Bien, pido disculpas por no haber presentado la tabla, la presento ahora, donde están los refrigerantes que mencioné, la segunda generación, la primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación, donde se presentan los valores de ODP, porcentaje de deterioro de la capa de ozono, y el porcentaje de efecto invernadero a 100 años. También se presentan características, por ejemplo, la flamabilidad. Los primeros también tenían toxicidad, y un resumen ahí histórico sobre las diferentes generaciones de refrigerante que han pasado desde 1930, que estaban los refrigerantes, el CO2, por ejemplo, y luego los que lo han ido relevando hasta el presente, que está, por ejemplo, la cuarta generación, como el R1234YF, que va desde el 2010 hasta el presente. Esos son los refrigerantes que actualmente se están permitiendo, se pueden vender y no hay planes de desaparecerlos. Los anteriores sí, incluyendo el R134A y 410A, que son muy buenos, muy famosos. Son famosos. Sí. Entonces, en la siguiente imagen se va a presentar, esto fue parte de los estudios experimentales que se hicieron. Por ejemplo, aquí se analizó, se estudiaron diferentes ciclos. Por ejemplo, está el ciclo de evaporador inundado. ¿Qué es un ciclo de evaporador inundado? Es un ciclo que tiene un depósito de refrigerante a la salida del evaporador. Tú tienes en un ciclo de refrigeración, tienes el compresor, como se puede ver ahí en la última imagen a la derecha, parte inferior, es el compresor. Luego sigue el condensador, que es el serpentín por donde se expulsa el calor, por ejemplo, en la nevera de su casa, ese es el condensador. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es un ciclo de evaporador seco, que si tiene un depósito, en caso de que lo tenga, lo tiene antes de la válvula de expansión que antecede al evaporador. El evaporador inundado estaría a la salida, y las condiciones de entrada y salida del refrigerante es la misma, no hay sobrecalentamiento. Entonces, se estudiaron dos ciclos, evaporador seco e inundado. Entonces, en la primera parte se estudió la influencia del depósito. No tiene influencia en el rendimiento de la instalación, no hay mucha diferencia entre usar un depósito, por ejemplo, a 48 bar que a 60 bar. En el rendimiento de la instalación no tiene. Ahora, sí es útil para darte versatilidad en la instalación. Si tú tienes una sola condición de climatización, por ejemplo, enfriar a 24 y calentar a 45, tú necesitas un depósito, lo puedes poner a unas condiciones fijas, una presión fija. Pero si estás cambiando las condiciones de ensayo, como fue en esta tesis que se estudió la influencia del depósito, por ejemplo, sí se necesita un depósito para compensar la diferencia de masa de refrigerantes que va a manejar el ensayo. Igualmente va a manejar diferentes caudales. No es el mismo caudal para enfriar agua, por ejemplo, de 10 a 5 grados que para enfriarla de 10 a 8. Va a manejar menos caudal de refrigerante. Entonces, se estudió la influencia del depósito y se notó que en el rendimiento no tenía, la influencia era despreciable, como se puede ver también en la gráfica. El rendimiento es similar. En la siguiente imagen se puede presentar, luego que estudiamos la influencia del intercambiador de calor intermedio, que es el que está después del condensador, ese intercambiador pequeño y antes del depósito. Entonces ahí interactúan el refrigerante que sale desde el condensador, interactúa con el que sale del evaporador. El del evaporador se recalienta un poco para corregir cualquier burbuja que haya quedado. En la gráfica, el evaporador es el cuadrito, el azul abajo, el rectángulo con gris. Azul con gris. Sí. El condensador es el cilindro, ¿verdad? Es el rojo con gris. El rojo con gris. Ese es el condensador. Exacto, entonces. El intercambiador intermedio es el que sigue al condensador. Exacto, ok. Entonces está el compresor y se estudió la influencia del intercambiador de calor.
Esos diagramas que están aquí a la izquierda pues te muestran las gráficas que arrojaron cada variación en el intercambiador. Se variaba la eficiencia del intercambiador con unas válvulas que te permitían decirle si pase más refrigerante por el intercambiador o no. Entonces esto arrojó eficiencias entre 0, intercambiador cerrado, y 77%, alrededor de 77%, 73%, y se puede observar ahí cómo va incrementando el rendimiento de la instalación entre 3,9 y 4,16. No expliqué en principio lo que era el rendimiento, cómo se medía el COP. El COP de la refrigeración o de bomba de calor se calcula con el calor que tú sacas entre el gasto eléctrico que tú haces. Por ejemplo, si para refrigerar esta sala se necesitan 4 kilovatios de sacar de calor térmico y tú gastas 1 kilovatio eléctrico, tu máquina tiene un rendimiento de 4.0 porque está sacando 4 de calor y con solamente un gasto eléctrico. Que es bueno. Claro, eso indica que es muy bueno, que te está ahorrando, pero ¿a quién se lo está quitando? Se lo está quitando al aire o al agua. Por ejemplo, si tú a la máquina frigorífica que está climatizando ahora aquí, pones allá arriba un aprovechamiento para calentar agua, cogiendo el calor que suelta el condensador, calientas agua, tú estás aprovechando. Y si tú tienes un rendimiento de 4, pues significa que tú tienes un kilovatio de eléctrico y los otros 3 se lo está tomando del área que está climatizando, que es esta. Esa es la influencia del COP. El COP es, si es refrigeración o bomba de calor, el COP sacado, el calor sacado o el entregado dividido entre el gasto eléctrico, que es el que se ve en la tabla al final. Y pues esto se demostró que en los sistemas de refrigeración y bombas de calor, el intercambiador de calor tiene una alta influencia. También otros autores pues se han interesado por estudiar esto y otros incluso han estudiado incrementar el tamaño del intercambiador. En la siguiente imagen pues se presenta el estudio de la presión óptima. Después de haber hecho diferentes ensayos, se hicieron más de 130 ensayos en calefacción para, por ejemplo, calentar un local entre 40 grados, 45 grados, mientras se enfría, por ejemplo, de 10 a 7, de 12 a 7, y también se estaba calentando agua de 10 a 60. Se fue haciendo por etapa, por ejemplo, desde 10-60, 20-60, 30-60. Entonces, dentro de toda esa batería de ensayos, se consigue sacar una correlación de presión óptima. Entonces, se propusieron 2 correlaciones de presión óptima. Una donde no se toma en cuenta la temperatura del refrigerante a la salida del compresor y otra cuando sí se toma. Y a su vez, la que sí se considera la temperatura del refrigerante a la salida del compresor, también hay 2. Una para cuando el refrigerante sale a menos de 140 grados o a más de 140 grados. La presión se está limitando a 140 bar. La mayoría de bombas de calor y máquinas frigoríficas de CO2 limitan la presión alta, la zona de alta del compresor y condensador, a 130, 120 bar. Pues en ese caso, nosotros limitamos a 140 bar. Por eso ves ahí que dice mínimo 140 y ya luego calculas la presión óptima. Si la temperatura del refrigerante fue menos de 140, pues se usa esa ecuación. Si fue más de 140, se usa la siguiente que está encima de la gráfica de la derecha. ¿Qué sucede? Que las correlaciones para el cálculo de presión óptima que se usaban anteriormente no te consideraban esto. Si ellos sabían que hay que considerarla. ¿Puede volver a la anterior, por favor? Si ellos sabían que si se consideraba ellos sabían que sí era importante tomar en cuenta la temperatura del refrigerante a la salida del compresor, porque esto puede deteriorar las condiciones del aceite. Si se degrada el aceite puede afectar el rendimiento del compresor. E incluso cuando te venden el compresor te pueden decir, mira, las condiciones mínimas máximas son estas.
Por ejemplo, nuestro compresor, en la entrada al evaporador, la limitante era entre menos 20, la temperatura de evaporación entre menos 20 y 15 grados. Se hicieron ensayos a 20, pero no se deben pasar de ahí. Y también considerando las condiciones críticas del CO2, que es 31 grados centígrados. Entonces, nuestra correlación condiciona la temperatura del refrigerante a la salida del compresor y ya luego de ahí entonces considera la temperatura del refrigerante a la salida del condensador, que le llamamos gas cooler, la temperatura de evaporación y la temperatura del refrigerante en la succión del compresor. También fue considerada en este caso, que en los estudios anteriores no se tomaba en cuenta. Entonces, en la siguiente imagen se presentaron ya los resultados. Por ejemplo, cuando se calienta agua de 30 a 35 y se enfría de 10 a 7, que puede ser, por ejemplo, una climatización, la nevera, por ejemplo, de su casa puede estar a 16 grados, dentro del freezer puede estar condiciones de bajo cero, 5 grados también se puede usar. Entonces, tienes el rendimiento de la instalación en las dos configuraciones que se utilizaron: evaporador seco, que es la C1 y C2, y evaporador inundado C2 y C3. Que es un valor importantísimo, el rendimiento de los equipos. Mientras mayor es el rendimiento, más eficientes son, es decir, consumen menos energía eléctrica y te dan lo que tú necesitas. Claro. Y eso es lo que se busca con los diseños, los equipos y los aparatos, que sean que tengan el mayor rendimiento posible, porque esto lo hace lo más eficiente posible. Claro. Como se puede observar de nuevo en la tabla, el CO2 daba rendimientos, iba incrementando el rendimiento mientras se iba incrementando la temperatura de evaporación. Por ejemplo, cuando el agua estaba enfriándose de 10 a 7, el rendimiento está alrededor de 4.3, pero cuando enfriábamos, por ejemplo, de 25 a 20 aproximadamente, manteniendo el caudal principal, el rendimiento sube a aproximadamente 5,9, alrededor de 6. Significa que por cada 6, yo estaba sacando 6 kilovatios de calor, o estaba dando 6 kilovatios de calor por cada kilovatio de energía que consumía. Es muy eficiente. Entonces, la gráfica siguiente demuestra la parte para producir agua caliente a 60. En este caso se fijó el agua a 60 grados y la entrada de 10 hasta 50. De 10 salir a 60, de 30 a 60, de 40 a 60 y de 50 a 60. Esto es lo que tú tendrías en la vida real en una máquina que esté calentando agua. Tienes un depósito donde vas acumulando el agua y cuando la temperatura del agua ya esté entrando a 50, ya la máquina te dice que para. Tú le pones un sensor, entonces ya significa que tu depósito está a una temperatura considerable. Por ejemplo, en España suele manejarse 45 grados, que tú la mezclas con la de la red para darte el agua con la que tú te quieras bañar. Agua caliente. Tú condicionas ese agua a la temperatura que quieras. Pues yo te garantizo que el depósito va a estar, por ejemplo, a 50 grados y ya de ahí tú consigues la que tú quieres, 40, 45, el cuerpo está a 36 por ahí aproximadamente. Sí. Entonces, en estas dos gráficas, pues una se hizo considerando la presión óptima porque desarrollamos las correlaciones y otra donde no se considera. Se vio que mientras más aumentaban las condiciones de temperatura de entrada y salida, de entrada al condensador, más importante era mantener la presión óptima. Es muy importante trabajar en la presión óptima. Entonces, estas fueron parte de las conclusiones que se obtuvieron. Es importante utilizar un depósito para las máquinas, para diseñar una máquina de CO2, sea evaporador seco o inundado. El inundado siempre tiene que llevar depósito. En el seco es importante mantener depósito para darte flexibilidad, versatilidad, según vas variando de ensayos. El intercambiador intermedio mejora la eficiencia del ciclo y la presión óptima es muy importante seguirla y para eso pues se construyen controles PLC, donde tú le das la ecuación esa que presentamos ahí, se le pone en un control PLC, tómame la temperatura de evaporación, tómame la de entrada al compresor, dame la presión óptima. ¿Cuánto es? 90. Pues la máquina sola
te va acondicionando hasta llegar a 90 bar y estás trabajando en condición óptima que mejora el COP. Pues esto es un resumen de lo que se basó nuestra tesis doctoral. Es decir, todos esos cálculos y esa gráfica que ustedes vieron ahí, ya estamos finalizando, es lo que se utiliza para diseñar y fabricar los equipos de climatización, ya sea aire acondicionado, fresco, frío, ¿verdad? O calefacción, aire caliente. Entonces el doctor Víctor nos ha comentado esos cálculos con los que él trabajó para hacer una bomba de calor más eficiente, que consuma menos energía eléctrica y nos dé lo que buscamos, que es temperatura. Bueno, se nos acaba el tiempo. Le invitamos para que el próximo domingo siga con nosotros por el canal 19. Hasta luego.